Hola, soy Marianita. Hola, yo soy Lilith. Hola, yo soy Carito. Hola, yo soy Meli y esto es ¡Teatro! Chavos, hoy les vamos a hablar de muchos temas. Demasiados temas. ¿De qué les vamos a hablar, Carito? ¿De qué vamos a hablar, Meli? temas serios. Sí. Serios reales. No, serios reales. reales. Serios reales. No nos reímos de eso. Porque son casos de la vida Real. Casos que sucedieron y seguirán sucediendo porque así es la vida. Bueno, nos iremos a varios temas. Esperemos no desviarnos demasiado. Empezaremos con ejemplos de abuso de poder. Nos iremos también a los musicales. Pero en los de abuso de poder incluso pedimos algunas como experiencias anónimas Vivencias. de parte de tanto como... Ah, no, eso ya no sería anónimo. De personas que no conocemos. Todo es No relativo. Personas, estudiantes de carreras de actuación, De teatro. estudiantes de teatro, personas que han trabajado en compañías, incluso maestros de actuación. Uno nunca sabe, es anónimo, no les voy a decir. Cabe recalcar que esto no es un espacio de denuncia y es por eso que vamos a omitir nombres y Nombres, instituciones, nombres de compañías y a todos aquellos que por el momento nos desagradan por haber escuchado sus anécdotas. Sí. Bueno, Lo que hicieron en las anécdotas de que nos contaron. Esto fue todo en base hecho a que fue un espacio seguro, fue algo completamente voluntario, no se obligó a nadie y con toda la confianza de que lo vamos a compartir para exponer un poquito dentro de quienes estamos y estaremos en este ámbito laboral. Porque sí se les mencionó a todos que iba a ser de manera anónima y para qué era, o sea, qué proyecto estábamos haciendo y todo lo que si se va a transmitir y todo eso. O sea, todos están informados, nadie fue obligado a nada. Ok. cabe recalcar que si enviaste tu historia y no la mencionamos en este podcast, pues Porque tenemos 30 minutos límites. y como ya les mencioné, no es un espacio de denuncia, entonces no podemos decir todas las historias. Comencemos. Comencemos. Empezaremos justamente con una historia y pues ya iremos desenglosando todo y platicando y pues así. Todo este podcast se va a ir desmenuzando a partir de las historias que contemos. Se va a ir un poquito también historias un tanto generales. Vamos a tomar un poquito de la farándula, de todo lo que es Hollywood, incluso farándula mexicana, de todo lo que fue la década de los 90 y los 2000 con los auges del teatro musical aquí en México. Y vamos a ir desglosando un poquito cada quien, pues porque sí, es un podcast. Queremos platicar, estamos a gusto, estamos en reunión de chavas. Sí. Y esto no es café, es refresco de piña. Del chido. Cheers. 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 Eso será. Pensé que lo estaba escuchando para que todos hiciéramos cheers. Bueno, comenzamos. Después de 1000 años. Bueno, para esto, ¿quién quiere empezar? ¿Tú? Con una historia. Eva, empecemos Ok, con la ahí historia. va una historia. Esta es una historia que no es... Bueno, ya es conocida en realidad, pero no sé si ustedes la conozcan. Es de una denuncia que hizo la actriz mexicana Sandra Echeverría, que cuando trabajó por primera vez en Hollywood en la película Savage junto a Aaron Taylor Johnson y Taylor Kirsch, pues estas personas se comportaron fatal con ella. Resulta y resalta que en esta escena Sandra debía estar aparentemente secuestrada en la cajuela de un auto con las manos y los pies amarrados, porque así era la escena. Pero al señorito Aaron Taylor Johnson y a Taylor Kirsch se les hizo muy divertido, mientras ella estaba encerrada en la cajuela, arrancar el auto y dar vueltas y girar en curvas peligrosas, precisamente con la intención de que Sandra pues se golpeara en la cajuela. Ella cuenta como incluso
ellos se reían al escuchar cómo ella golpeaba en la cajuela y gritaba y les pedía que pararan. Y bueno, terminan su bromita y Sandra termina muy lastimada, muy golpeada. Y bueno, cuenta que en ese momento no se atrevió a decir nada públicamente porque era su primer trabajo en Hollywood y eran actores ya bastante reconocidos. Y Sí. que hasta la fecha siguen siendo reconocidos. Y cuenta como a pesar de que sí hubo una disculpa posteriormente, pues obviamente no quitaba el hecho de lo que habían hecho y de lo que habían hecho bajo justificación de una broma, que en realidad era abuso de poder, al tener ellos ya una posición en Hollywood y aprovecharse de en la Claro. industria y aprovecharse de eso para jugar esta broma que, seamos sinceros, No es broma. no es una broma. Eso ya es violencia. Sí, Hablando de Aaron Taylor Johnson, yo no sabía eso, pero iba a platicar que justo también Aaron Taylor Johnson es víctima Víctima de grooming. de grooming en base a abuso de poder. Sí. Porque su esposa, que realmente no sé su nombre, lo conoce a pequeño Aaron Taylor Johnson desde que él tiene 14. Se llama Sam. Su esposa Sam conoce al pequeño Aaron Taylor Johnson desde que él tiene 14 años de edad. Ella le tenía 20 y cacho. Por el momento Aaron Taylor Johnson tiene 30 y tantos y ella tiene 50 y cacho ya. Pero en aquel momento esta señora, bueno, en aquel momento joven, tenía relación cercana a sus padres, a los padres de Aaron Taylor Johnson. Y esto siendo, Aaron Taylor Johnson siempre ha sido de una familia bien posicionada. Sí. Entonces, al tener esta cercanía, la doña dijo, a ese me lo apartan. ¿Por qué? Porque somos compas. Eso ya no es tanto en cuanto al ambiente laboral, pero después viene lo que es la carrera de Aaron Taylor Johnson, que quien la impulsa, ella. ¿Y qué hace esto con Aaron Taylor Johnson? Que sí se quede con ella, que sí diga, no, pues es que sí me conviene, es una buena relación para mí, porque me conviene laboralmente y así me ama. Esa Y- es la forma en la que ella me demuestra amor. y puedo meter chicas a la cajuela y no me va a pasar nada. Y Y ahora no le estoy pasa demente. nada. Y ahora estoy demente porque me grumearon. Sí. Sí. Pues no yéndonos tan lejos, viniendo justamente para acá a México, durante los años 80, en el auge de Timbiriche, de los primeros integrantes que se unieron fue Sasha Sokol. Pues esta chavita, la mayoría de Timbiriche se unieron por nepotismo, todos lo sabemos. Ella se une y uno de los productores es Luis de Llano. ¿Quién es este señor? Pues este señor es un productor muy, muy, muy importante de la industria. Es parte de los mismos productores de Timbiriche. Pues el hombre empieza a tener una relación con ella cuando ella tenía apenas 14 añitos. Justamente su mamá la sacó de la agrupación debido a que se enteró de la relación y dijo, no, a mi niña no. No, pues no era una niña. Años después, justo Sasha cuenta en una entrevista que esto no fue una relación, fue un abuso. ¿Por qué fue un abuso? Porque este era un hombre muchísimo mayor que ella, que se estaba aprovechando de que tenía un poder no solo económico, sino aparte como un jefe hacia ella y aparte por la edad. Y se aprovechó para generar este tipo de cercanía y este tipo de conexión, pese a que ella no tenía la capacidad ni la edad para poder consentirlo. Pues es que pasa exactamente lo mismo con este tipo, Dan Schneider. Pasa con él que se aprovechaba mucho de que, como era de los mejores, bueno, no era como tal buen director, así que tú dijeras buen director, pero era de los mejor posicionados. Entonces, Con más trayectoria, más. con más trayectoria, exactamente. O sea, era de los más, como más, de su nombre era Deja tú famoso. el reconocimiento, simplemente Exactamente. El reconocimiento era lo que tenía Dan Schneider hasta arriba. Él trabajó con muchísimos menores de edad, muchísimos, de los cuales su poder claramente que lo utilizó para dañarlos. Como estuvo el caso de esta chava que dice como que nada está confirmado, que no estoy confirmando nada, pero que incluso salió embarazada de él. Jamie Lynn Spears. O la muchacha de... Jamie Lynn Es la Spears. misma de... Soy siento. Sí, es la hermana de Britney Spears. Sí, pero incluso hay una muchacha, hablando también de un poquito, metiendo actores nomás porque sí, no, sin buscar tanto su buen trabajo actoral. Él le gustó a esta muchacha, siendo una niña, otra, según yo es otra muchacha, no estoy nada segura, pero le gustó a esta muchacha siendo una niña. Y entonces
dijo, ok, entonces tú tienes un papel, que ni siquiera estaba el personaje escrito en Soy 101. O sea, ella, si ven toda la serie, en toda la serie, ella está con papeles que nada que ver. Queen. Ajá, Queen, es Queen, no sé si recuerdan Queen de Soy 101. No me hace Bueno, ¿tú sí? Sí. Esta chava no tenía papeles nada que ver porque él la metió así de a fuerza, porque pues no. Y la chava, pues, o sea, no, o sea, era una niña. Y es eso cuando se ve como un director puede ejercer tanto poder sobre ti simplemente por cómo está. Y recordemos que, bueno, no vieron la serie, pero al inicio Queen es un personaje muy de relleno, de repente sale, de repente tiene algunas tramas, pero no formaba parte del grupo principal de amigos. Conforme van pasando las temporadas, va teniendo mucho más protagonismo, sale mucho más, lo que sea, al punto de que haya tramas completamente Solo para ella. Pues una de estas tiene este novio, el cual es un actor extremadamente similar a Dan Schneider. Comparan las fotos y son muy, muy iguales, o sea, parecen padre e hijo. Entonces mucha gente ha teorizado que justamente Dan puso a este actor como un tipo de fantasía, como un self-insert para verse con esta actriz. Y se sabe que dentro de Nickelodeon, gracias a él, se sufrieron bastante. O sea, bastantes niños sufrieron demasiado con ese director. O sea, había un abuso de poder horrible en Nickelodeon. Con horrible. Amanda Bynes, con Janet McCurdy en su libro I'm Glad That Mom Died. That My Mom Died. Cuenta, ella no dice nombres tal cual, lo Pero llama el creador. Cuenta que en una, no lo llamaría entrevista, era más un casting, por así llamarlo, le hacen hacer una sesión de fotos en bikini. Ella dice, yo no me siento a gusto, tenía como 14 años para este punto. Ella dice, yo no me siento a gusto con esta situación. Y le dice, no, es que tienes que hacer esto. Pues prácticamente el casting fue ella, una niña, modelando trajes de 2 piezas para este señor, encerrados juntos en un cuarto, y cuenta que no fue la única. Exactamente. O sea, si nos vamos, ese es un tema gigante. Entonces, no, es muy Y fuerte. tan solo en la industria de la televisión. En el teatro, precisamente, al no tener la difusión que tiene la televisión, muchas historias ni siquiera salen a la luz. Llegan. Y es por eso que nosotras vamos a platicarles algunas que nos llegaron de forma anónima. O sea que no sabemos quién es, para que me pregunten. Esto es con todo el respeto hacia la persona que nos platicó y te agradecemos totalmente si contaste tu historia. Los queremos mucho, muchas gracias. Por la confianza. Kawaii. Ok, dice. Para los recorridos de terror de la universidad de este año, hubo una directora ya egresada que fue todo el tiempo grosera con todo el equipo, incluyendo elenco, producción, etc. En uno de los ensayos, la directora se puso a gritarnos enfrente de todos los alumnos que estaban trabajando ahí. Decía que éramos unos huevones, que lo que veía era hueva, que qué pésimo trabajo. Pero todo fue hecho por nosotros. Ella nunca dirigió ni resolvió nada. Es más, nos quería poner resistol de carpintería a los actores y mejor los de cine, encargados de maquillaje, se preocuparon por cuidarnos, por conseguir por su cuenta el material para poder trabajar. Nos echaba la culpa de todo cuando nunca estaba presente en los ensayos y siempre llegaba 30 o hasta 1 hora tarde, habiendo ocasiones en las que de plano ni llegaba. Si los de iluminación o así le resolvían la escena porque algo no terminaba de quedar, les gritaban y uno incluso le dijo, es que estás improvisando. Y a los actores nos quemaron la cara por el maquillaje. Nos cambiaba todos los días el spot, dando como resultado espinas que levantaron uñas, heridas por las espinas y a una compañera casi le ataca un mapache. Se dice que cobró 1,500 pesos por hacer nada porque el texto estaba horrible y nada se entendía. A nadie más se le pagó ni los daños ni el trabajo. No manches. Resistol para madera. No manches. Con Me recuerdo Victorious. mucho. Con Victorious. Pero aparte, justamente lo que sucedía en El Mago de Oz de 1939. Que justamente. Pero 1939. Que justamente a los actores hubo muchísimos casos de intoxicación por plomo. Ya que el maquillaje que se utilizaba en ese momento era el maquillaje artístico.
era, bueno, como tal no había maquillaje artístico, era maquillaje con plomo, el cual es súper tóxico. Provocó quemaduras, provocó intoxicación a tal punto que un actor ya no se pudo presentar y tuvieron que reemplazarlo. Y no fue el único caso que sucedió durante este rodaje. Ahora, justo esto sucede en 1939. Acá estamos en pleno 2025 y sucede esto. Pues que a fin de cuentas, muchas personas, justo por negligencia, que también esto viene siendo el abuso de poder, Sí. que es no priorizar, no ser consciente de hacia tus actores, que viene justo esto de, es que es porque rinde más, es porque funciona mejor. Es como, no sé, mis primeros maquillajes de payaso yo los hacía con pintura de óleo, blanca. No te hace daño a nivel de la salud, pero el hecho de que tú lo tengas en la cara te destruye la piel. Sí. A largo plazo tu piel se hace fea, tu piel se le salen granos, pero no comparemos un material que te saca una o dos espinillas a un material que te quema la cara. Claro. Y que no se hayan pagado los daños. Justo. Y justamente que no se paguen los daños, que no haya responsabilidad, que no haya este respeto, porque es meramente respeto el hecho de preocuparte por alguien más, preocuparte por tus estudiantes, preocuparte por a quienes, o sea, te contratan a ti para ayudar, para manejar, para dirigir un trabajo de estudiantes. No te vas a quitar el gorrito de decir, no, yo ya no quiero, pero les voy a seguir mangoneando, pero no voy a cuidar de su salud. Es algo muy completamente distinto. Es que es algo en lo que caen mucho los directores. Es como un... Yo porque te estoy dirigiendo en algo, ya soy superior a ti. Cuando no es así. Todos seguimos siendo seres humanos. Sí. En general, lo que viene siendo una figura de jefe. Exacto. En cualquier trabajo hay ocasiones en las que el jefe abusa de su poder. Pero, ¿qué pasa específicamente en el teatro? Que a veces no necesita ser el jefe, como en este caso con Aaron Taylor Johnson. Simplemente era un compañero de trabajo y abusó de su poder. Exacto. Que en ese entonces era, no sé, posiblemente su reconocimiento o el simple hecho de ser el quien manejaba el auto. Bueno, y agarrando un poquito de lo que fue todo lo del Mago de Oz, también como ejemplo poner los musicales en México, o sea, tomando un musical, hablar de los musicales pero en México, que justo entre los 90 fue como un auge masivo en musicales, que precisamente fue por toda esta radicalidad de experimentar, de traer más teatro, de traer todo lo que fueron los musicales como Los Miserables, Cats, El Fantasma de la Ópera, entre muchos más, que fue justamente traer producciones externas para aquí, para México, y fue un boom aquí en México. Y también de aquí se desglosa lo que son los 2000 y pues sí, básicamente los 2000, que fue también un mini auge, pero esto en base a lo que fue una cortina de humo, que se le llama y se dice que fue por cortina de humo, el hecho de que por ser el sexenio de Calderón y el Peña Nieto se trajera algo llamativo, algo que llamara la atención, fuera de todo lo que fue el narcogobierno, fuera de todo lo que fue la lucha contra el narcotráfico, todo lo que fueron las desapariciones de Yotzinapa, todos los desvíos de fondos de ambos presidentes, todo el disturbio presidencial, que fue todo, pues 12 años seguidos, que fue a traer mucho teatro, fue seguir trayendo teatro y fue empezar a producir en México su propio teatro musical. De aquí también un gran exponente que fue Lolita Cortés. Yéndonos con Lolita Cortés y siguiendo con esto de los musicales, pues, ok, acontece el año de 1984, ¿no? Está este personaje, Julissa de Llano, hermana de Luis de Llano, no se nos olvide, que les acabo de comentar. Ella era una de las productoras de Los Timbiriche. Entonces, en ese momento, auge musical, todo esto, ella estaba muy obsesionada justo con los musicales. Ella fue quien trajo en su momento The Rocky Horror Picture Show y pues los trae en vaselina para una versión puberta, adolescente, juvenil, justo con los Timbiriches como protagonistas. Aquí es donde entra Lolita Cortés. Recordemos que pese a que los Timbiriches tuvieron una preparación y entrenamiento en el CEA, también musical y de baile,
Lolita Cortés venía de una enseñanza completa en teatro musical. O sea, esa mujer tenía muchísimo tiempo más preparándose que ella. Trabajo 100% más que los Timbiriche. Sí. Y pues justamente llega ella, la ponen en un papel, pero pues pese a que ellos eran los protagonistas, ella los terminó pagando. Porque justamente por la formación que ella tenía, que termina eclipsándolos por la diferente calidad de formación, vaya. Entonces, ella misma cuenta años después que estos chamacos, pubertos, lo que sea, la empiezan a molestar. Empieza a haber un bullying muy severo dentro del set, dentro del backstage, perdón. A tal punto que ella ha dicho que la marcó hasta su adultez. Justamente, para empezar, aquí el abuso de poder se presenta de varias formas. Empecemos porque los Timbiriches, puro nepotismo. El bullying tras backstage es uno de los principales tipos de abuso de poder dentro de la industria. Justamente volviendo a lo de Aaron Taylor Johnson, Sí. el hecho de ser alguien con más trayectoria, o sea, con el ejemplo de Timbiriche, Lolita Cortés, a pesar de tener todavía mucha más formación, tenía menos trayectoria. El hecho de esta superioridad y estas rivalidades de que llegue alguien mejor que tú o que no llegue alguien mejor que tú y agarrar la carreta, también es un tipo de abuso de poder en el teatro y en la industria. Y deja tu trayectoria. Era Timbiriche en los 80. Esos morrillos lo eran todo en el país. Todo. Precisamente No era reconocimiento. todo. Era un reconocimiento enorme. Entonces, para ellos, verse eclipsados cuando ya están tan acostumbrados a ser protagonistas a tan corta edad, fue un shock increíble, lo que terminó provocando estos disturbios tan horribles. Y justamente el bullying, como comentamos, es de los tipos de abuso de poder más grandes en la industria del teatro, perdón, porque tras backstage, ¿quién te ve? ¡Nepo Babies! Nepo Babies. O sea, ¿a quién le rindes cuentas? Incluso por el alcance, las series de televisión, el Claro. cine tiene muchísimo más alcance que el teatro, tristemente. Entonces justamente hace que estos casos sean menos conocidos. Y además, no eran menores de edad, ¿no? Los adultos, ¿dónde estaban? Las personas encargadas o con más poder, ¿dónde estaban para ayudar a detener esta situación? Ese es otro tipo de abuso de poder, la negligencia. Exactamente, lo que hemos estado mencionando en todas las historias. Hablando de historias, vamos a empezar a comentar otra historia que justamente viene de este abuso de poder en compañías. Y algunas cosas las voy a omitir, obviamente. Entonces, empiezo. Yo tuve la mala experiencia de estar 3 años en un lugar que era básicamente un círculo de abuso. Al principio no lo entendía, porque un narcisista te enreda diciéndote que eres la mejor, ve tus capacidades y te lleva a tu máximo. Ya que estás ahí, te hace dudar de ti. ¿Seguro que lo estás haciendo bien? No, es que antes lo hacías mejor. Ya estás quedando mal, ya no eres como antes. Te empieza a comparar. ¿Ya viste cómo lo hiciste tú? Ya lo estás haciendo peor. Y amenaza con conseguir otras personas si tú ya no lo quieres. O por falta de compromiso. Con cositas así te hace dudar. Después, ya que te rompió un poquito, te vuelve a hablar y te dice: confía en mi trabajo, yo te voy a volver a hacer como eres antes. Confía en mí, yo te voy a hacer famoso. Y se repite el círculo. Te quiebra, te hace dudar y como no ves a nadie más que te pueda ayudar, vuelves a caer en la trampa. Romper estos círculos es muy difícil porque involucra no solo una relación, es un círculo vicioso. También estaba la parte de que él empieza a cerrarte y hacerte dependiente del lugar. Yo antes tenía más horarios en la danza, en otros lugares o con mi familia, y él decía: es que por amor al teatro por amor a lo que haces, tienes que dejarlo todo y concentrarte nada más aquí. Te exige estar 24/7 para el teatro. Al principio lo ves normal, porque si faltas no hay ensayo. El teatro se hace con los que están, pero luego empiezan a hacer jornadas super extensas, casi toda la semana, donde nos tienen ahí desde las 10 de la mañana y salimos hasta las 6 de la tarde. La verdad, nuestros papás lo veían así, y nosotros no lo veíamos. Nos tenían en un salón donde no había ventanas y el techo tenía humedad y se veía mal, sin ventanas ni oxigenación. Trabajando ahí y sudando, no eran las condiciones óptimas para trabajar en ese tipo de espacios. Cuando empecé a abrir los ojos, me di cuenta de otra cosa, en este mismo círculo vicioso. Había una chica que entró antes que yo, y es bastante buena, pero él llegó al punto de romper su confianza. Le empezaba a decir cosas feas como: admiro mucho tu perseverancia, pero tú ya no sirves para el teatro. O la comparaba o la hacías ver como la peor de la escoria del mundo.
al grado de decirle que se paraba como naca, que hablaba como discapacitada, haciendo comparaciones que duelen, y esto lo hacía enfrente de todo el salón, o sea, una humillación. Aparte del abuso emocional, este señor hace unos mentados talleres de control de emociones. Uno iba con la idea de que para la actuación se necesitaba un buen control mental para saber qué personaje tienes y en qué momento estás mezclando las cosas. Él lo vendía como aprender a controlar el cuerpo y tu mente, y al principio se veía muy bien. Desafortunadamente tomé 2 talleres de estos. En el primero no me di cuenta de que no era un taller de emociones, sino que solo nos estaba sacando información de nuestra vida privada. Fue hasta el segundo que pude notar perfectamente que el señor lo único que hacía era revivir traumas. Nosotros nos abríamos vulnerables con él, y lo que él escuchaba lo tomaba más adelante para manipularnos o usarlos en nuestra contra. Recuerdo que en este tiempo había un tema con unos profesores y con otros. Él había contado enfrente del salón algo que yo le había contado en corto en este taller de emociones. Que lo contara ahí no fue lo correcto, o sea, que sea director, que se haga llamar psicólogo, y que no lo es. De verdad, cosa que le decíamos, cosa que usaba para manipularnos. Cuando ya empecé a trabajar en otro lado, su actitud era, uy no, es que no trabajes allá, es que me da miedo que termines como payaso. Él decía, es que soy la única Coca-Cola del desierto, con un egocentrismo terrible. La forma en que se expresaba de las mujeres era asquerosa. Cómo trataba a su esposa, le decía, cállate enfrente de nosotros. Le gritaba a su hija y la trataba muy mal. Decía, yo voy a formar a la mejor líder. Con esos pensamientos narcisistas y endiosándose el mérito al sí mismo. Me duele mucho acordarme de estas cosas porque yo misma me había cerrado decirlo. Primero que nada, muchas gracias por tenernos la confianza y haber compartido tu historia. Segundo, qué fuerte. Lamento mucho que hayas pasado por pues todos esos malos ratos que te hizo pasar ese señor. Porque la verdad, yo estoy 100% segura. Por eso tenemos que cambiar algo en el teatro, porque no se pueden estar repitiendo estas cosas. O sea, es imposible, claro, pero mientras más lo evitemos va a ser mejor. Sí. Muchísimo más sabiendo que esto es un pequeño fragmento de todo lo que pasó. De esta vivencia, porque la persona que se acercó a contarnos esto nos contó muchísimo más a fondo, que llegó a muchísimo más abuso de poder en cuanto a que les exigía muchísimo más, los pagos no eran buenos, básicamente les pagaban una mini fracción de todo su trabajo en general. Este señor también se burlaba, teniendo también en cuenta que esto que leí fue un mini fragmento de toda la historia completa relacionada a esta persona que nos compartió esta vivencia, porque también lleva mucho más allá el problema, la situación, el hecho de que sea prácticamente un violentador emocional, verbalmente. Todo esto llevó incluso amenazas, incluso a pretender, más bien amenazar con denuncias, hostigamiento, bullying de su parte. Bullying de su parte, justamente. El trabajar con menores de edad y el verlos como tu rival a muerte, casi, el ver a alguien el ver a alguien menor de edad y básicamente tratarlo como alguien a quien amenazar, a quien bullear, a quien hostigar constantemente. ¿Por qué? Porque era alguien en tu compañía y tú de repente ya no tienes a esa persona, y el hecho de hostigarla constantemente porque decidió ver por sí mismo este tipo de abuso de poder que lleva a tantas amenazas, incluso a través del tiempo, a no dar pagos, a no ser consciente de lo que es tu huella en un adolescente, en alguien joven, es, no sé, nada. Sí. Pues es que lastimosamente el abuso de poder se da como cualquier tipo de abuso, con mayor facilidad con las personas que son menores, ya que son personas más fáciles de manipular. Y entonces en el teatro es un lugar, por más que no queramos, es un lugar muy riesgoso, porque este tipo de situaciones no son nada ajenas en ningún lado. Tuvimos varias... No, eso ya no es anónimo. Voy a leer algo que fue un comentario de hostigamiento y de amenaza hacia la persona que nos comentó esto por parte de aquel director, que para este momento la persona
nos comenta que fue a ver una obra de aquella compañía tiempo después de haber salido de esta. Este director sube una historia de WhatsApp diciendo lo siguiente: otra bonita función, donde hasta las mustias van y hoy quieren dar crítica. Ve a terapia, mija, estás enferma y lo digo en serio, ve a terapia. Recordemos todo esto hacia una menor de edad. Sí, lo peor es que recibimos así varias historias, varios comentarios refiriéndose a la misma persona, a la misma compañía, y es realmente algo preocupante porque no se esperaba que la mayoría de las historias que recibimos coincidieran con esta persona y que personas en el medio artístico a nuestro alrededor hayan tenido que pasar por esto. Es realmente preocupante porque nos recuerda cada vez más lo vulnerables que somos los artistas en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, y como una sola persona puede hacer tanto daño a tantos artistas, apagar la luz de tantos artistas, truncar su carrera o simplemente hacerles creer que no lo van a lograr y hacer que se rindan y hacer que el mundo se pierda del talento que pueden dar estos artistas. Pues sí, el ser consciente de este poder que tiene sobre alguien, sobre todo cuando es alguien menor, el hecho de que incluso te puedan ver como su más grande inspiración, como su más grande miedo, que fue justamente lo que esta compañía provocó, porque justamente fueron varios testigos y experiencias, no tanto de hombres como mujeres, que llegaron de esta compañía, que hubo 2 hombres de por medio en estas situaciones, uno que es vigente a estas fechas en la compañía y otro que en cuanto a todo lo sucedido incluso se fue del país. Entonces, al grado de que todo esto suceda con menores de edad, con gente del ámbito, siento que es algo muy fuerte es algo muy fuerte y es algo que hay que reflexionar mucho, hay que ser consciente de lo que sucede tras bambalinas, todo lo que sucede en los camerinos, todo lo que sucede detrás de algo que vamos a ver y para nosotros es mágico. Hay terror y hay miedo, hay abusos, hay tanto físicos, mentales, sexuales, de todo hay. Y ser conscientes de esto porque es nuestro ámbito más que nada. Sí. Entonces, justamente continuaré solo con una. Muy bien. A lo largo de mi preparatoria entré a clases de teatro esperando encontrar un ambiente sano tanto con los profesores como con mis compañeros. Lamentablemente ocurrió todo lo contrario. El profesor mostraba muy poca empatía hacia los estudiantes y solía usar su posición de poder de manera injusta. Cambiaba los papeles de último minuto aún después de hacer audiciones, juzgaba el peso y el aspecto físico de sus alumnos, aunque esto no tuviera ninguna relevancia para los personajes, y constantemente nos culpaba por responsabilidades que correspondían a producción, mismas que nunca nos enseñó a manejar. Con el tiempo, toda la carga de trabajo teatral cayó sobre nosotros: escenografía, luces, vestuario, montaje y hasta la organización del escenario. Incluso las clases terminábamos impartiéndolas los propios estudiantes, porque el profesor rara vez se presentaba. Tuvimos que asumir el peso del grupo entero mientras él justificaba su ausencia diciendo que éramos representativos de la clase. Ese nivel de abandono generó estrés, desgaste y un ambiente completamente insano. A pesar de que organizábamos todo, espacios, horarios y procesos, él desmeritaba constantemente nuestro trabajo. No apoyaba, no aconsejaba y cuando buscábamos orientación no ofrecía ninguna recomendación para mejorar, sin embargo, si algo salía mal, nos hacía sentir culpables, aunque él jamás hubiera estado presente en el proceso. En mi caso, la situación llegó a un punto especialmente complicado. Yo tenía un papel protagónico en una obra que había trabajado completa y responsablemente, pero por problemas médicos tuve que retirarme antes de la presentación. El profesor reaccionó de manera inmadura, poco profesional, culpándome de la situación y asegurando que era una irresponsable, cuando él perfectamente sabía lo que había sucedido. Ese momento fue tan estresante que decidí salirme por completo del grupo. Terminé muy mal con él porque no quiso escucharme y yo tampoco quise seguir tolerando que él me responsabilizara de todo. Siento que en el teatro a veces existe un fuerte abuso de poder, como el que viví con este profesor. Me hubiera gustado tener una experiencia sana y enriquecedora, pero desgraciadamente no fue así.
Aún así, espero que en el futuro pueda encontrar ambientes teatrales más respetuosos en donde pueda crecer sin volver a enfrentar situaciones como esta. Aquí justo no lo escribió, pero la situación médica que ella tuvo no fue una simple gripa, terminó hospitalizada. Estuvo hospitalizada y el mismo día que tenía que presentar la tenían que operar de urgencia, o si no, terminaba. Pues el profesor lo que hizo fue que ella, estando a nada de entrar en cirugía, le mandó mensajes, le dijo, profe, es que estoy a nada de entrar a cirugía, esto está muy cañón. Y él le dijo que por qué no le había avisado antes. Cuando ella le dijo, en ese momento me acaban de traer al hospital, me acaban de internar, estoy mal. Pues resulta que el profe lo que hizo fue que a los compañeros que iban a tener la obra con ella les dijo, ¿saben qué? Al final no, todos están reprobados. Todos ustedes están reprobados porque ella fue una irresponsable y no vino a hacer lo que le tocaba. Y como era la obra de ella y que ella dirigía, pues ustedes están reprobados. Así. Pero ella era actriz. Ella era actriz. Pero como él no hacía nada, terminaban dirigiendo todos los demás y como ella estaba dirigiendo, entre comillas, esa obra, porque en realidad lo estaban haciendo todos, fue de que, pues es que ya reprobaron por tu culpa, por tu irresponsabilidad, Por enfermar. por enfermarte, por casi morirte. Esa es tu responsabilidad que no cuidaste. El señor aparte tiene denuncias de acoso, que no olvidemos, y más de una denuncia dentro de la misma institución. Lastimosamente, como ya mencionamos antes, es muy usual. Entonces, ante las primeras señales, yo sé que es muy complicado, pero en serio no se dejen. O sea, no se queden callados. Y si nadie les hace caso, huyan de ahí. Porque si no, se va a volver un ciclo del que no pueden salir. Y no lo estoy diciendo con la facilidad de hoy, pues suerte y ya. Claro que no. Es con todo el respeto. Es para que en las primeras señales, por favor, aléjense de esos lugares. Porque no tienes por qué estar aguantando que te menosprecien, que te hagan bullying, nada. ¿Por qué? Porque sigues siendo un ser humano y te tienen que tratar con humanidad. Y bueno, justamente yéndonos a este tema de cómo salir de ahí, pues hay varias maneras, ¿no? Para empezar, dentro de las instituciones en las que se encuentren, la mayoría de veces hay líneas directas a las cuales acercarte o personas directas a las cuales acercarte dependiendo de la situación en la que estés viviendo. Por ejemplo, en la U hay de género, hay para el estudiante en general, o sea, hay varios a los que puedes acercarte, te puedes acercar a tu tutor. En caso de estar en una compañía, ahí puede ser un poco más complicado, pero igualmente tiene que haber algún tipo de persona a la que te puedas acercar como con mayor cantidad de poder. En caso de que siga el hostigamiento, hay varias ONG justamente para artistas en proceso o en general artistas. También hay varios colectivos, hay sindicatos. Igualmente, pues aquí les vamos a dejar algunos números de ayuda para situaciones que se dan en la vida de abuso sexual, de situaciones psicológicas en general. Esperemos que no tengan que ocuparlos, pero ahí están. Y sepan que son 24 horas, pueden llamar en cualquier momento, en cualquier lugar, justamente si lo necesitan. También hay varios números de ayuda que cambian dependiendo del lugar en el que se encuentren. Aquí. Ajá, aquí se los ponemos. Les vamos a poner el de aquí de Aguascalientes, pero dependiendo del lugar en el que estén, varios números cambian. Por ejemplo, el de violencia de género, ese sí es general, pero por ejemplo los de atención psicológica sí son dependiendo de la región. También dependiendo del lugar en el que estén, y esta es una recomendación justo que encontré mucho investigando sobre el tema, siempre que se encuentren en alguna institución, academia, compañía, lo que sea, investiguen cuál es la línea más directa de ayuda a la que pueden acudir en caso de una situación de poder. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes ya están informados. Lo queramos o no, la información es poder, y el hecho de que tú ya tengas ese poder de poder salir, te ayuda. Y en estas situaciones hay que conseguir la mayor ayuda posible. Si te puedes acercar a tutores, a maestros, a familiares, amigos, colegas con los que tengas confianza, mejor. Entonces, cuídense mucho, muchachos. A ti, pequeño gran artista, no dependes de una compañía, no dependes de un director, abusador, acosador, no dependes de absolutamente nadie, dependes de ti mismo. Y un abrazo fuertote. Como colegas de
el ambiente de actuación del círculo social. Te apoyamos siempre y Kuwait. Y como dijo la actual Miss Universo, Fátima Bosch, no importa si tienes un sueño o quieres una corona, si pisotean tu dignidad, debes irte. Sí. Y esto fue ¡Teatro!